descubre el increíble llamado del Padre Celestial para ti, una bendición divina revelada en fe. En el tercer año de Joacim, rey de Judá, un tiempo sombrío se cernía sobre Israel. Las escenas de dolor de la época de los jueces reverberaban en los corazones y almas de su pueblo, pues cada uno hacía lo que bien le parecía. En el horizonte, Moab se alzaba como un eco distante de una vida que solía ser. Allí, Ruth, una joven moabita, se encontraba sola y desgarrada por el luto tras la muerte de su esposo, quien había sido su refugio y amor. La ausencia de él dejó un vacío que ni el eco de los ríos que rodeaban su hogar podía llenar. Así, la joven se enfrentaba a un mundo hostil, donde la vida y la esperanza parecían desvanecerse. «Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios, mi Dios», afirmaba ella con los ojos llenos de determinación, mientras miraba a su suegra Noemí, quien, desgastada por el dolor, se preparaba para regresar a Belén. Lo que una vez fue un refugio de promesas, se había transformado en un lugar de desesperanza. Pero la voz de Dios resonaba en el corazón de Ruth. Belén, la ciudad de David, sería su nuevo hogar. Los caminos eran polvorientos y las miradas despectivas de los habitantes de Belén se posaban sobre Ruth, la moabita. Sin embargo, no se dejaría vencer por la adversidad. «A donde tú vayas, iré yo, y donde tú mueras, moriré yo». El eco de esas palabras llenaba su corazón de valor mientras buscaba el sustento para ella y Noemí, guiada por la sabiduría de su suegra hacia los campos de Booz, un pariente lejano de su difunto esposo. Los campos eran vastos, llenos de espigas doradas que danzaban al ritmo del viento. Cada espiga era un recordatorio del deseo de Dios por redimir a su pueblo. Ruth comenzó su labor con manos callosas y corazón esperanzado, recogiendo lo que dejaban los segadores. En cada grano de cebada había un propósito más grande que ella misma. Semanas pasaron y la vida se tornó un ciclo de lucha y fe, pero el Señor estaba en cada paso de su camino, un faro en la penumbra. Un día, mientras Ruth recogía espigas, Booz la miró, sintiendo en su corazón la compasión que Dios le otorgaba. «¿Quién es esa joven?», preguntó a sus trabajadores, y al enterarse de la historia de Ruth, no pudo más que admirar su valentía y su compromiso familiar. En ese instante, Dios estaba comenzando a tejer su plan. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor, dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. Los días de recolectar espigas se convirtieron en una danza sagrada entre Ruth y Booz. Aunque los retos eran abrumadores, la joven no unía tan solo su destino a alguien más. Estaba siendo parte de un plan divino que iba más allá de sus expectativas. Mientras esperaba la guía de Noemí para tomar el siguiente paso, la pregunta resonaba en su interior. ¿Qué hará el Señor hoy en mi vida? El viento susurraba la promesa de redención, y la historia que apenas comenzaba se entrelazaba con la herencia de Israel y el corazón de Dios. Así, mientras las relaciones se forjaban entre Ruth y sus nuevos hermanos de fe, la sombra de su pasado se desvanecía, dejando espacio a la luz prometedora del porvenir. Belén era más que un terreno árido. Era el terreno donde el plan de Dios comenzaría a florecer
y cada espiga recogida era un paso hacia un propósito mayor. ¿Cuál sería el siguiente paso de Ruth en el camino que Dios había trazado para ella? Las respuestas se perfilaban en el horizonte, pero solo el tiempo diría cómo se despliegan las promesas del Señor. Buz observaba a Ruth con atención, notando la sutileza de su esfuerzo, la dedicación en cada movimiento. El viento soplaba suavemente, trayendo consigo el aroma cálido de las espigas recién cosechadas y, a su vez, el murmullo de un propósito superior que flotaba por el aire. La bondad y la generosidad habían despertado en él un deseo de proteger a esta joven, atrapada en la red de la adversidad. «Escucha, Ruth», le dijo un día mientras la encontraba hilos de dorados cereales apilados en su delgada canasta. «No vayas a otro campo a recoger, permanece aquí conmigo. Mis trabajadores te protegerán y serás atendida». Las palabras de Buz eran como agua fresca para el alma cansada de Ruth, quien sintió que Dios mismo la estaba guiando. Cada día que pasaba, Ruth se sumergía más en la vida de la comunidad de Belén. Las mujeres comenzaron a aceptarla y su presencia comenzó a ser un testimonio de la fidelidad de su suegra y la redención de su pueblo. La fama de su bondad se esparcía como el perfume de las flores en primavera, y Ruth aprendía de las costumbres y compromisos de la tierra que ahora llamaba hogar. Las noches en Belén no eran como las de Moab. El pueblo era ruidoso, lleno de historias y risas, pero también de preocupaciones y anhelos. Con el paso del tiempo, Ruth comenzó a percibir la tristeza que reinaba en los corazones de muchos, la opresión de la sequía en sus vidas. Su propia lucha se entrelazaba con la de ellos y la historia de Israel. Era evidente que cada espiga que recogía no solo representaba su lucha personal, sino también el clamor de un pueblo que anhelaba ser restaurado. Un día, Noemí, percibiendo el crecimiento de Ruth en la fe y el amor, decidió revelarle un plan de Dios que llevaba tiempo gestándose en su corazón. «Hija mía, debo hablar contigo. Este Booz que te ha mostrado favor es nuestro pariente cercano, un Goel, un redentor», explicó Noemí con una voz que resonaba con la gravedad y la esperanza. «Lo que deberías hacer es ir a él esta noche, cuando haya terminado de comer y beber. Acércate y descálzate, y él te señalará lo que debes hacer». Ruth sintió una mezcla de temor y emoción. ¿Podría ella, la moabita, aproximarse a un hombre de gloria como Buz y pedirle ayuda? Pero el eco de su declaración anterior vibraba en su corazón. «Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios, mi Dios». La promesa de redención que había comenzado a hacerse evidente en su vida la impulsaba adelante, mientras se preparaba para la noche que podría cambiar su destino. Esa noche, la luna brillaba con una claridad inusual, como si el cielo mismo presenciara el desenlace de una historia redentora. El corazón de Ruth latía fuertemente mientras caminaba hacia el lugar donde Buz descansaba. La oscuridad la envolvía, y en cada paso que daba, la posibilidad de un futuro radiante emergía más allá de su miedo. Al acercarse, pudo oír los suaves ronquidos de Buz, y una voz en su interior susurraba con fuerza: «No temerás, porque el Dios de Israel va delante de ti». Ante su pariente redentor, se imaginaba a sí misma en un futuro lleno de bendiciones, y no solo para ella, sino para todo Israel. ¿Qué haría Booz al descubrir su presencia? ¿Cómo respondería a su petición, al llamado que resonaba en el corazón de su familia? Una profunda expectativa llenaba el aire, y mientras su corazón se alineaba con el propósito de Dios, la historia comenzaba a tomar forma. Lo que Ruth no sabía era que su audacia y fe no solo alterarían su vida, sino que también tendrían eco en el futuro del pueblo de Dios. Podría ser que el plan de redención que se tejía en la historia de Ruth
también abriera la puerta a algo aún más grande. En el fondo de su ser sonaba la promesa que Dios tenía para su pueblo, una promesa que revelaría la grandeza de su soberanía. La respuesta estaba a punto de ser revelada en la danza del destino divino. La noche avanzaba con su manto de silencio, y Ruth, temblando de anticipación, se acercó a Buz, quien dormía plácidamente rodeado por el aroma de la cosecha. En su corazón palpitaba una mezcla de fe y temor. Recordó las palabras de Noemí: Él te señalará lo que debes hacer. Con cada paso que daba, la luz de la luna iluminaba su camino, y el eco de su compromiso resonaba en su mente. Al llegar junto a él, se agachó suavemente, el sudor de la acción y la esperanza recorriendo su frente. Con delicadeza, descalzó los pies de Buz y lo despertó. Al abrir los ojos, el hombre vio a Ruth, la moabita, con su corazón latiendo frenéticamente como ave enjaulada. La confusión fue reemplazada por curiosidad al instante. «¿Quién eres?», preguntó Buz con voz ronca por el sueño. Era una voz que llevaba el peso de la autoridad y el respeto, pero también reflejaba la bondad que había emergido en sus interacciones con Ruth. «Yo soy Ruth, tu sierva», respondió ella, su corazón en un puño. «He venido a pedirte que extiendas tu manto sobre mí, porque eres mi pariente redentor». Las palabras que salieron de su boca eran como un susurro de súplica, llenas de una esperanza que podría transformar su destino. Buz se sentó, reflexionando sobre lo que estas palabras significaban. Era una declaración audaz, una súplica de protección y redención. Su mirada se suavizó y la compasión fluyó a través de él. «Bendita seas, Ruth», dijo. «Has mostrado una bondad mayor que la que tuviste antes. Has buscado no solo un redentor en mí, sino también en el Dios de Israel». La conversación se llenó de la luz de Dios, y las bendiciones de la noche la protegieron. Buz sabía que su respuesta no podría ser impulsiva. El camino de la redención había sido cuidadosamente trazado por la providencia divina, pero también sabía que el destino de Ruth se entrelazaba con el suyo y el de toda una nación. Sin embargo, había otro pariente más cercano, y este hecho pesaba sobre Buz como un oscuro presagio. «Queda esta noche, y aunque la mañana nos traiga pruebas, haré lo que es justo y correcto», le prometió. «Esperaré a que el amanecer traiga el rumbo a nuestras vidas». Así, bajo la luz titilante de las estrellas, Ruth pasó la noche a su lado, en una espera silenciosa que llevaba la tensión del destino. Al amanecer, Buz se apresuró a animar a Ruth, brindándole esperanza en medio de la incertidumbre. «Ve y no digas a nadie que estuviste aquí». Cuando Ruth se alejaba, su corazón palpitaba por los sueños de redención y esperanza. La promesa de Buz resonaba en sus oídos como un canto de libertad. Mientras Ruth se alejaba, Buz tuvo que enfrentar el desafío de confrontar al otro redentor, el hombre que tenía el derecho primario sobre las tierras y la familia de Noemí. La decisión de Buz se convertía en un momento crucial que podía cambiar no solo las vidas de Ruth y Noemí, sino también el futuro de Israel. La tensión crecía, y en su interior, Buz sabía que este encuentro no sería meramente un trámite. Estaba enfrentando un oscuro puzzle que Dios había ido entrelazando a lo largo del tiempo. «Dios, guíame en este camino», oró, sintiendo el peso de lo que estaba en juego. Y así, mientras el sol se elevaba sobre Belén, el desenlace de las decisiones de Buz se aproximaba, cargado de la esperanza de un pueblo que anhelaba redención. La nación de Israel estaba a punto de ser movida, aunque el destino de Ruth solo era una parte del vasto plan divino. Pero, ¿qué otros secretos revelaría Dios en este tiempo de transición y redención?
¿Qué significado tendría para el pueblo de Dios el acto de fidelidad de un Redentor dispuesto a arriesgarlo todo? La respuesta estaba aún oculta, susurrando en el viento, a la espera de manifestarse en la historia eterna de la salvación. Al salir el sol, Buzz se preparó para enfrentar el desafío que lo esperaba. Caminó con determinación hacia la puerta de la ciudad, donde a menudo se resolvían los asuntos legales y se mantenían las interacciones de la comunidad. Su corazón latía con fuerza mientras oraba en silencio, pidiendo la guía del Altísimo para el encuentro que se avecinaba. ¿Dónde está mi pariente redentor?, se preguntó. El camino hacia la redención de Ruth dependía de la decisión de otro hombre, uno que tenía el primer derecho sobre la propiedad de Elimelech y sobre el bienestar de Ruth. En su mente, el peso del deber y la responsabilidad se entrelazaban y buscaba no solo actuar con justicia, sino también ser parte del plan divino. Al llegar al lugar, vio que algunos ancianos ya se habían reunido, sentados bajo la sombra de un gran ciprés. El ambiente estaba cargado de un murmullo expectante. Buzz les saludó y luego, en voz clara, hizo llamada a la conciencia del pariente más cercano. Ven aquí, amigo, y aquí también los ancianos de nuestra ciudad, para que juntos resolvamos este asunto, dijo, con el corazón en la mano. Cuando el hombre llegó, Buzz le saludó y le habló sobre la propiedad que pertenecía a Elimelech. ¿Te interesa adquirirla?, preguntó, sabiendo que podría ser lo que él quería. Al hacerlo, también te haces responsable de Ruth, la viuda moabita, para mantener el nombre de Elimelech en su herencia. El hombre vaciló. La adquisición de la propiedad sonaba atractiva, pero la carga de Ruth lo intimidaba. No puedo redimirla, pues podría poner en peligro mi propia herencia. Redime tú mi derecho de redención, porque no puedo hacerlo, respondió el pariente, su voz temblando ante la enormidad de lo que se le ofrecía. Buzz sintió que un alivio espiritual descargaba su peso. La decisión del hombre era un susurro de la providencia divina, abriendo la puerta a la posibilidad de la redención de Ruth. Con un gesto solemne, Buzz se volvió hacia los ancianos y a la asamblea reunida. Ustedes son testigos hoy de que he redimido la propiedad de Elimelech, y también tomo a Ruth como mi esposa, para preservar el nombre de su difunto esposo y para que su linaje no sea olvidado entre su pueblo. Las palabras reverberaron entre los presentes, y la respuesta fue un murmullo de asombro y bendición. Así sea, clamaron, mientras la providencia de Dios se manifestaba en ese momento. La gloria de Dios se sentía palpable, y Buzz supo que sus acciones estaban cimentadas en la fidelidad de un Dios que había llevado a Ruth a su camino. Al mirar a Ruth, quien había estado esperando con fe, sintió que el flujo de la historia de redención se entrelazaba aún más, no solo por su amor, sino por toda una nación. ¿No es maravilloso cómo nuestros pasos son guiados por el dedo de Dios?, pensó Buzz, cuando la ceremonia de su unión se planeaba para el futuro cercano. Sin embargo, en su interior, sabía que esto era solo el comienzo. La redención de Ruth traería consigo un linaje que, por voluntad divina, cambiaría la historia para siempre. Mientras el sol se ocultaba, arrojando sombras doradas sobre el campo, Buzz sintió que el verdadero significado de su compromiso aún estaba por revelarse. ¡Qué gran historia de salvación estaba empezando a escribirse! Una pregunta que resonaría profundamente en la historia del pueblo de Israel y que, a su vez, reflejaba el poder redentor del Altísimo. Con el corazón lleno de expectación, miró hacia el horizonte. La promesa de un futuro esperaba, y en su mente se formaba la idea de que la redención de Ruth era una parte de algo mucho más grande, lo que vendría con la llegada del rey David.
La historia misteriosa de salvación continuaba revelándose, guiada por el soberano de todos los cielos. Este es el camino del Señor, y estoy ansioso de ver su plan desarrollado entre nosotros. Oró en su corazón, consciente de que la grandeza de Dios estaba en acción y que sería mostrada a lo largo de generaciones. La historia de Ruth no solo sería su propia redención, sino el preludio de la redención de la humanidad misma. Cuando llegó la mañana del día de su boda, un brillo especial iluminaba el rostro de Ruth, reflejado en la calidez del sol que apenas asomaba. La alabanza al Altísimo llenaba el aire, mientras los aldeanos se congregaban para celebrar el milagro de la redención. Ruth, la moabita, que había dejado su tierra por amor, se sentía en paz, consciente de que su vida estaba entrelazada con el plan divino. Buz, ataviado con su mejor vestimenta, sentía la carga de la responsabilidad caer sobre sus hombros. Ahora no solo era el redentor de una propiedad, sino también el protector de una familia. Una familia que, a través de Ruth, sería parte de la historia de salvación que Dios estaba tejiendo. En medio de la ceremonia, los ancianos, los testigos del pacto, recordaron la importancia de este momento. Aquí, en la puerta de la ciudad, sellamos con nuestros actos lo que Dios ha determinado, dijo uno de ellos, su voz resonando con autoridad y reverencia. Cuando se une lo terrenal con lo divino, el cielo se abren a bendiciones que trascienden el tiempo. El corazón de Booz se llenó de agradecimiento a Dios. Porque de ti vienen todas las cosas, Señor, pensó, mientras su mirada danzaba entre Ruth y los ancianos. Sería un matrimonio fundado en la fe, el amor y la obediencia a la ley de Dios. Sin embargo, en el fondo de su ser, algo lo inquietaba. Se acordó de la advertencia de Moisés sobre los moabitas, esa historia tan antigua que advertía que no podrían ser parte de la congregación del pueblo de Israel hasta la 10ª generación. ¿Cómo podía estar seguro de que su unión sería celebrada ante el altar del Altísimo? ¿Qué desafíos serían necesarios para cumplir los propósitos divinos en su linaje? Mientras la ceremonia avanzaba, Ruth, tomando las manos de Booz, pronunció palabras que había estado guardando en su corazón. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. Estas palabras, impregnadas de la esencia de la fe, fueron una poderosa declaración del amor que superaba cualquier barrera. Los ancianos miraron a los dos, y su asombro creció al presenciar el cumplimiento de una promesa que hacía tiempo había sido sellada en los cielos. Mientras tanto, en las sombras, un murmullo inquieto recorría la multitud. El pariente redentor, quien había cedido el camino a Booz, observaba desde la distancia, sintiendo el peso de su propia decisión. Finalmente, la ceremonia llegó a su culminación, y las bendiciones fluyeron como ríos al unísono. La comunidad celebraba, sin saber que la historia que estaban siendo parte tenía propósitos que dio forma a generaciones futuras. En los corazones de todos, la chispa de lo divino iluminaba el horizonte de un futuro desconocido y prometedor. Sin embargo, mientras Booz y Ruth compartían su primer momento como esposos, un susurro se movió entre las nubes, una revelación que parecía tener eco en la eternidad. No solo redimiré a Ruth, sino a toda una nación, parecía resonar en el aire. La profundidad de este llamado comenzó a desatarse en su mente. La historia de Ruth no se trataría solamente de la redención personal, era una magnífica parte de la narrativa bendita de la humanidad, emanando del corazón de Dios, que estaba preparando la venida de un Salvador. ¿Qué designios privados tiene el Altísimo en esta unión? Se preguntó Booz, mientras miraba a Ruth, su amada, que irradiaba esperanza y amor.
Las promesas de Dios eran como un manto que caía sobre ellos, y la anticipación del nuevo capítulo se cernía sobre el pueblo de Israel. La noche caía suavemente sobre Belén, dejando una sensación de misterio en el aire. Con cada estrella brillando en lo alto, Buz se dio cuenta de que su unión no solo sería recordada por generaciones, sino que se convertiría en el hilo a través del cual el Salvador vendría al mundo. Que vivamos en el cumplimiento de la voluntad de nuestro Padre Celestial, oró en su corazón, sintiendo que lo que se había desatado era tan solo el principio de un plan eterno que entrelazaba cielo y tierra. La historia revelada comenzaba, y la sombra del glorioso Rey venidero se proyectaba ya sobre ellos. Ruth y Buz comenzaron su vida juntos en el hogar que él había preparado, y cada rincón de la casa parecía resonar con el eco de las promesas divinas. La luz de las luces de la luna se filtraba a través de la ventana, iluminando sus corazones que palpitaban con la esperanza de un futuro lleno de frutos. A medida que los días pasaban, Ruth se dedicó a cuidar de su hogar, esforzándose por ser la buena esposa y nuera que había prometido ser. No obstante, en su corazón había un profundo deseo de comprender mejor su lugar dentro del pueblo de Israel. La historia de su origen, sus raíces moabitas, la seguía como una sombra que susurraba dudas al oído de su espíritu. Una mañana, mientras recogía espigas en el campo de Buz, se sintió impulsada a buscar la ayuda de las mujeres ancianas de la comunidad. Cuando se acercó a ellas, vio en sus ojos una mezcla de calidez y curiosidad. ¿Cómo puede una moabita encontrar su lugar en el pueblo santo de Dios?, preguntó Ruth con un corazón tierno. Las ancianas sonrieron, reconociendo el anhelo sincero de la joven. ¡Oh, Ruth! El Altísimo ha creado un camino, uno que es misterioso y a la vez hermoso, dijo una de ellas, cuyas manos estaban marcadas por el paso del tiempo. No menosprecies tu linaje. Las promesas de Dios no conocen fronteras. Él ve el corazón, más allá de la nación de donde vienes. Mientras Ruth las escuchaba, una chispa de fe comenzó a encenderse dentro de ella. Se sintió fortalecida al recordar que Dios había transformado a aquellos que eran considerados lejanos en parte de su pueblo, como le vería a ella. Esa misma noche, Buz sintió un profundo movimiento en su espíritu. Mientras oraba, no podía sacudirse la sensación de que algo significativo estaba a punto de suceder, algo que iba más allá de lo que podían ver. Señor, ¿cuál es tu plan para Ruth y para mí?, clamó hacia el cielo, sintiendo como si la noche misma le respondiera con un susurro de promesa. Pronto, comenzaron a escuchar rumores de un hambre que se cernía sobre la tierra, un tiempo de escasez que haría que sus corazones temieran por el futuro. Las palabras del anciano que había encabezado la ceremonia resonaban en su mente. Cuando se une lo terrenal con lo divino, el cielo se abre a bendiciones que trascienden el tiempo. Sin embargo, la realidad de la aflicción podía poner a prueba incluso la fe más ferviente. Un día, mientras Ruth trabajaba en el campo, tropezó con una espiga de grano, denunciando la provisión que Dios hacía. Un nuevo entendimiento surgió en ella. Quizás esta abundancia era parte del plan de Dios para mostrar cómo Él provee en tiempos de necesidad. Con cada día que pasaba, Ruth y Buz comenzaron a entender que su unión era solo el inicio de un relato más grande. Como una rama injertada entre las raíces de un árbol robusto, su familia podría ser parte crucial del linaje que produciría redención. Sin embargo, la sombra del pariente redentor aún pesaba sobre ellos. ¿Qué haría el destino con esta unión matizada por la historia y la revelación? El clima cambió sobre Belén.
como si el cielo estuviera a la espera de cumplir una promesa. Un profundo anhelo comenzó a surgir en el corazón de Ruth. Quizás, solo quizás, el propósito de Dios para mí es más vasto de lo que nunca imaginé. Un día, cuando la niebla de la mañana comenzó a levantarse, Ruth sintió una fuerte convicción. Se dirigió a Buz con un nuevo fervor. Hombre de Dios, busca lo que el Señor quiere que hagamos. Debemos estar listos para lo que Él tiene preparado para nosotros. Los cielos parecían estar alineándose para desatar una revelación sorprendente que resonaría a través de las generaciones. El tiempo de la redención está cerca. Los corazones de los pueblos serán tocados y una nueva esperanza nacerá. Así, con la certeza del plano divino sobre ellos, Boaz y Ruth vieron cómo el futuro se abría frente a ellos como un camino pavimentado de promesas. Pero en la profundidad de sus corazones ya sabían que lo que se avecinaba era solo la sombra de un propósito eterno que tomaría forma en la tierra, liberando a muchos de lo que no solo estaban atados en el tiempo, sino en el contexto de la eterna salvación del Altísimo. En los días que siguieron, Belén se encontraba en la lucha contra la escasez. La tierra, seca y agobiada, clamaba por agua y por vida. Sin embargo, la gente de la ciudad no ignoraba el susurro del cambio. A través de la adversidad, los ojos de muchos se volvían hacia el cielo, entrelazando sus esperanzas con las promesas dadas a sus antepasados. Ruth, fiel y decidida, se levantaba cada mañana con el sol, aferrándose a su nueva identidad en medio de la incertidumbre. En el campo, cada espiga que recogía le parecía un eco de lo que Dios estaba orquestando. Las ancianas de la comunidad se habían convertido en sus aliadas, llenando su corazón de relatos de la historia de Israel, del Dios que había liberado a los oprimidos y que tomaba lo improbable para formar lo asombroso. Un día, mientras se inclinaba sobre los campos dorados, la sombra de un familiar desconocido apareció en el borde de su campo de visión. Era el pariente redentor, un hombre cuya autoridad y estatus imponían respeto entre el pueblo. Su nombre era Elimelech, y con él, como un viento fuerte, llegaron rumores de expectativas y decisiones que podrían cambiar el curso de sus vidas. «¡Salve, joven Ruth!», dijo Elimelech con voz resonante. «He oído hablar de ti y deseo conocerte. La herencia de nuestro pueblo está en juego, y en tiempos como estos, cada elección cuenta para el futuro». Ruth lo miró. Sus ojos reflejaban tanto temor como determinación. «Señor, mi vida es ahora parte de esta herencia, pero mi corazón anhela saber si mi pasado me impedirá ser parte de sus planes. Dios ha llamado a los suyos desde lo más profundo de las naciones», respondió Elimelech. «Él ha prometido que en la raíz de Abraham todos los pueblos serían bendecidos, pero también recuerda, el camino hacia la herencia puede ser arduo». Mientras conversaban, Ruth sintió el peso de su historia apretando su pecho. En el fondo de su ser, sabía que su destino no podía estar completamente atado a su linaje moabita. Lo que había aprendido, lo que había visto en la vida de Buz, le daba fuerzas en su búsqueda de propósito. El diseño de Dios parecía traer formas de redención de lugares inesperados. La conversación se tornó en consultas y planes sobre cómo Elimelech y Buz podrían cumplir con sus responsabilidades como guardianes de la familia. Sin embargo, una dificultad asomaba. Elimelech no tenía intención de ceder su derecho de redención a Buz. Por la noche, Ruth se encontró nuevamente en la presencia de Buz. «Hombre de Dios, el pariente redentor tiene más poder del que esperaba. ¿Qué haremos? Mi corazón teme que mi historia moabita sea un yugo en nuestra unión». Buz, con profundo entendimiento en sus ojos, se acercó a Ruth. «El Señor dirige nuestros pasos, amada mía.
Si los planes de Dios son de esperanza, no permitiremos que la herencia se desvanezca. Mañana me dirigiré al consejo de los ancianos en la puerta de la ciudad. Allí se hará conocer nuestro llamado. Asentó Ruth con fervor, y en su interior la fe comenzó a florecer. La incertidumbre no había apagado su espíritu, sino que avivaba una llama dentro de ella. ¿Y si detrás de esa puerta se establece nuestro destino, Boaz? Entonces será revelado el propósito eterno de Dios. Nuestras vidas son parte de un relato que tiene repercusiones mayores. Cuando los planes se cierran, el Todopoderoso siempre tiene un nuevo camino, afirmó Boaz, tomando su mano con la calidez de quien ofrece más que solo consuelo. Con la fresca alborada del siguiente día, el consejo en la puerta de la ciudad se convertiría en el umbral de la redención. Mientras los ancianos se congregaron, un aire de expectativa llenó el entorno. Lo que ocurriría en ese momento no solo afectaría a Ruth y a Boaz, sino que resonaría a través de generaciones, revelando nuevos detalles del plan soberano de Dios. Así comenzaba un nuevo capítulo en el relato de la redención. La historia de Ruth, la moabita, inquirirá en corazones y promesas, mientras la trama de la salvación se tejía por los hilos del cielo y la tierra, haciendo eco de la gloriosa verdad. Dios se levantará para cumplir lo que ha prometido, y aquellos que son considerados lejanos serán traídos cerca de su corazón. Cuando el sol comenzó a elevarse, arrojando dorados rayos sobre la puerta de la ciudad, el murmullante clamor del pueblo se fusionaba con el aire fresco de la mañana. Los ancianos, con sus rostros surcados por la sabiduría de los años, se reunieron en círculo, aguardando la llegada de Boaz con una expectación palpable. No eran solo hombres de edad, eran portadores de historias y tradiciones, guardianes de la ley y sobre todo, testigos de la promesa divina. Boaz caminó hacia ellos, su corazón determinado, y sus pasos resonaban como el eco de un propósito divino. «Hombres de Belén», inició con voz firme, «he venido ante ustedes hoy para hablar de la herencia de la familia de Elimelech. Existe una necesidad en la tierra y ha llegado el tiempo de actuar conforme al mandato de Dios». Los ancianos se miraron unos a otros, sintiendo la profundidad de las palabras de Boaz. Entre ellos, el más anciano, un hombre llamado Naasón, se adelantó. «Hable Boaz, que tus palabras sean guiadas por la sabiduría de nuestros antepasados. Ruth, la moabita, quien ha regresado con Noemí, busca ser parte de nuestra familia», declaró Boaz. «El pariente redentor, Elimelech, tiene el derecho de redimirse, pero he venido a presentar mi deseo de tomar la responsabilidad por ella y por la tierra que pertenece a nuestra familia». Los murmullos comenzaron a aumentar en la multitud. Algunas voces se alzaron con escepticismo. ¿Es correcto que se incluya a una extranjera en nuestros asuntos? ¿Acaso no es su linaje un obstáculo?, cuestionó un anciano, buscando la fisura en el delicado tejido de la conversación. «Pero escuchen, amigos», interrumpió Boaz con fervor, «no es la historia de Ruth la que define su valor, sino la gracia que Dios ha colocado en su vida. Ella ha dejado a su pueblo, su familia, y ha venido a abrazar al Dios de Israel. Su lealtad no conoce fronteras, y su espíritu ha sido moldeado por el sufrimiento y la esperanza». Las palabras de Boaz calaron en el corazón de algunos. Recordaron la promesa del Señor a Abraham, que a través de él todas las naciones serían bendecidas. No había espacio para la división donde la misericordia de Dios aún brillaba. Naasón escrutó a los hombres a su lado y finalmente asintió. «Este es un día de resolución.
Si eres el pariente redentor y deseas tomar la carga, entonces adelante. Sin embargo, antes de que Buz pudiera continuar, la atmósfera cambió repentinamente. Elimelec, quien había estado observando en silencio, se adelantó. No puedo ceder mi derecho así como así, Buz. Por más noble que sea tu intención, hay precedentes que debemos considerar. La tensión era palpable, el conflicto latente estaba a punto de estallar. Los ancianos contuvieron la respiración, conscientes de que se encontraba en juego no solo una tierra, sino el destino de una vida, el futuro marcado por el dedo divino. Buz se mantuvo erguido. Su fe inquebrantable resplandecía como un faro en la tormenta. Si no puedes actuar, entonces te enfrentamos con el acuerdo del Señor. Si tomas esta herencia, daremos paso a lo que Dios ha sembrado aquí. Pero si no, la redención seguirá su curso, y yo estoy preparado para abordar lo que sea necesario para asegurar a Ruth. Elimelec vaciló ante la feracidad de la resolución de Booz. ¿Qué plan se desarrolla en esto? Yo no lo sé, pero uno debe ser cauteloso. La gloria del Dios de Israel no es algo que debamos tomar a la ligera. Mientras se desarrollaba el intercambio, Ruth, que observaba con su corazón palpitante, vio que los hilos del cielo comenzaban a entrelazarse con su historia de vida. El destino no estaba más en manos de un hombre, sino en las manos del Creador que tejía la narrativa de salvación. Entonces, en ese instante decisivo, una inquietante revelación se gestó en el aire. Pero lo que ella no sabía, pensó Ruth en su interior, era que la redención que buscaba no solo se manifestaba en el corazón de un hombre, sino que el mismo propósito de Dios estaba formando y uniendo no solo su historia, sino un legado eterno que abarcaba el horizonte de la humanidad. ¿Acaso Dios estaba orquestando un plan que superaba la comprensión humana? Mientras se acercaba el momento de decisión, la puerta se estaba abriendo a un futuro lleno de posibilidades que resonaban a través del tiempo, y un susurro divino preparaba su corazón para la revelación que cambiaría sus vidas. Cuando Elimelec finalmente se detuvo, un silencio pesado inundó la escena. Cada anciano, cada aldeano, sintió el peso de su decisión. Los rostros se tornaron serios. Buz, con una mirada intensa, comprendió que este era el momento decisivo, el instante en que el cielo y la tierra se cruzaban en la historia de su comunidad. «Mis amigos», comenzó nuevamente Buz, su voz resonando con claridad. «En este día se nos pide que elijamos entre la tradición que ha definido nuestro pueblo y la nueva historia que Dios está escribiendo. Es cierto que Ruth es de Moab, pero su fe no conoce límites. La fidelidad de esta mujer a Noemí es espejo de la fidelidad del Dios de Israel. Nosotros, como comunidad, tenemos la oportunidad de abrazar lo que Él está haciendo entre nosotros». Con cada palabra, la multitud se inclinaba más hacia el riesgo de la redención. Sin embargo, la voz de Elimelec aún resonaba en el aire. «Buz, me haces dudar. Si tú tomas la responsabilidad, será no solo la tierra la que se redistribuya, sino también el honor de nuestras familias. No puedo ceder mis derechos sin antes asegurar que este camino es el correcto». «El camino correcto es aquel que sigue el plan de Dios», respondió Booz, firme en su fe. «La herencia que se nos ofrece no es solo terrenal, es un legado espiritual que nos une como un solo pueblo bajo el alero del Altísimo. Recordemos las Escrituras. Pues desde el principio Dios tiene un plan, tal como se nos ha revelado en los pactos a nuestros padres. Si Dios ha puesto a Ruth en este lugar, no es solo por casualidad, sino para que sea parte de la historia de salvación». El silencio se hizo profundo. La multitud estaba cautivada. Los corazones comenzaron a palpitar con la esperanza de un futuro auspicioso. Ruth,
sintiéndose un poco abrumada pero irguiendo su cabeza con dignidad, levantó sus ojos. No tengo nada que ofrecer en comparación con la ley de los israelitas, pero lo que tengo es mi lealtad a Noemí y a su Dios. Si hay en mí un lugar en su familia, lo acepto con todo mi ser. El tiempo parecía fluir lentamente mientras los ancianos deliberaban entre ellos. Algunas miradas se llenaron de compasión y otros de temor. Naasón, el anciano más venerable, rompió el silencio, apenas en un murmullo. El Señor ha hablado a nuestros corazones. Hay un poder en la unión de nuestra familia, y puede ser que a través de esta unión, Él nos traiga renovación y bendición. Justo cuando parecía que Elimelec se rendiría a la sabiduría de los ancianos y a la fe de Booz, un eco profundo resonó en la atmósfera. ¡Espera!, gritó uno de los jóvenes del grupo, el rostro desencajado de emoción. Lo que está en juego aquí no es solo la tierra, sino el futuro que dependerá de nuestras elecciones. Dios, en su providencia, está moviendo las piezas, y no debemos ser la traba en su plan. Los ancianos miraron al joven, comprendiendo que en sus palabras había una verdad que no podían ignorar. De repente, los corazones comenzaron a abrirse y las manos a unirse en la obra del Señor. La gran tensión que había llenado el aire comenzó a ceder frente a la esperanza. ¿Qué diréis, Elimelec?, preguntó Naasón, volviendo su atención hacia él. ¿Cederás tu derecho y abrazarás lo que Dios ha orquestado? La pregunta quedó flotando entre ellos como un susurro sagrado, mientras Elimelec, después de un largo silencio, sintió que algo cambiaba dentro de él. Las promesas de Dios no se limitaban a sus propias dudas. En ese momento, comprendió que quizás, solo quizás, su renuncia conduciría a algo más grande de lo que esperaba. Así, la multitud, ahora en un clamor de expectativa, aguardaban su respuesta, preguntándose si la sabiduría estaría de acuerdo con el mover soberano del Altísimo. Y en el corazón de Ruth, un nuevo despertar comenzó a brotar. Lo que parecía un simple acto de vinculación familiar podía muy bien ser el primer paso hacia un legado que cambiaría la historia de su pueblo para siempre. Y así se renovó la esperanza entre la gente de Belén. ¿Qué nuevo destino esperaba a Ruth y a Booz? ¿Qué maravillas podrían surgir del plan divino que se tejía en cada corazón presente? Las preguntas retumbaban, como ecos de un futuro aún por descubrir, donde el Creador encontraba un camino en medio de la incertidumbre humana, preparándolos para un desenlace que resonaría a lo largo de las generaciones. El sol resplandecía sobre Belén, iluminando la plaza donde se había congregado la comunidad. Cada rostro una mezcla de expectativa y esperanza. Booz, con su corazón palpitando con fe, se puso de pie en el centro, frente a los ancianos y a Elimelec, cuyo silencio pesaba en el aire como un velo tenso. La multitud esperaba con inquietud, sabiendo que el destino de Ruth, la mujer moabita, y el futuro de su comunidad pendían de un hilo. «Escúchenme», comenzó Booz con firmeza, sus palabras llenas de la unción divina que lo guiaba. Lo que se nos presenta hoy es una oportunidad divina. Ruth ha llegado a ser una parte intrínseca de esta comunidad y su fidelidad es un testimonio del amor del Dios de Israel. Si hay en ustedes el corazón del Señor, abracemos la redención que Él nos ofrece. Las miradas comenzaron a cambiar y la tensión en el aire se sintió menos pesada. Ruth, apoyada en la confianza de Booz, se mantenía firme a su lado. «No vine a robar el lugar de nadie», dijo con voz clara. «He dejado todo por amor a Noemí y por el Dios que ahora llamo mío. Si se me concede ser parte de esta familia, será por la gracia del Altísimo». Elimelec, sintiendo el peso de sus acciones ante la firmeza de la fe de Ruth y Booz, se retorció antes de finalmente hablar.
Sé que mis derechos están claros, dijo, la voz tensa. Sin embargo, veo el fervor en los ojos de la comunidad y de mi hermano Boz. Quizás esta negociación no sea solo sobre mí y mi herencia, sino sobre un plan que va más allá de lo que podemos ver. Entonces acepta, clamó Naasón, quien había estado en la vanguardia de la conversación, uniendo las voces de los ancianos. Demos un paso hacia lo que Dios está orquestando entre nosotros. Permitamos que la historia de Ruth florezca y que su linaje se entrelace con el nuestro. El silencio volvió a caer, pero esta vez estaba lleno de la anticipación del cambio. Todos los ojos se posaron en Elimelec, quien se encontraba en la balanza entre el deber y la fe. Fue un momento crítico. Se sentía como si el cielo mismo contuviera la respiración. Finalmente, después de una pausa que pareció eterna, Elimelec levantó la vista, y su rostro se iluminó con claridad. Actúen como bien crean. He visto el amor, la fe y el propósito. Haré lo correcto y cederé mi derecho. Que se haga como bien lo consideren. Los murmullos de asombro y alegría estallaron en la comunidad. La decisión de Elimelec resonó como un eco de libertad, y la atmósfera se volvió vibrante. Buz dio un paso adelante, sintiendo el alivio y la gratitud emanar de su pecho. Así lo haremos, dijo, su voz firme. Nos uniremos en pacto y en promesa. Hoy, delante de ustedes, tomo a Ruth como mi esposa, para redimir no solo su vida, sino también su futuro y el del pueblo de Dios. Al abrirse la puerta a la posibilidad de la redención, un sentimiento de esperanza se propagó como un fuego que se alimenta del viento. Los ancianos levantaron sus manos en señal de aprobación, bendiciendo la unión con oraciones. Que el Altísimo abra los cielos y descienda su favor sobre ustedes y los que provengan de su linaje. Clamaron. En el fondo del corazón de Ruth, una mezcla de gratitud y amor se desbordaba. ¿Acaso lo que había comenzado como un camino de dolor y pérdida se estaba transformando en la realización de un destino divino? Las promesas de su Dios resonaban con claridad mientras la comunidad celebraba. Así, mientras los lazos se fortalecían entre la nación de Israel y la fe de una mujer moabita, la historia del pueblo comenzaba a entrelazarse con la narrativa de salvación, revelando el tejido delicado y poderoso de la redención. Cada palabra, cada acción, era hilada por la gracia de aquel que ve, que une lo fragmentado y que redime lo perdido. Al caer la tarde, con la luna brillante comenzando a ascender sobre la ciudad, Buz y Ruth se tomaron de la mano, dispuestos a enfrentar el futuro juntos. Era solo el principio de su historia, pero ya empezaba a percibirse que sus vidas estaban siendo tejido en un plan mucho más grande. La voz del cielo susurraba en sus corazones, convocándolos a un viaje que no solo transformaría su herencia, sino que resonaría en cada rincón de la creación. Y qué gran legado estaba Dios preparando al tejer en su historia la llegada de un rey que traería redención a todas las naciones. Ruth miró la luna, sintiendo un tira de misterio que les envolvía. Estaba claro que cada paso que darían sería parte de una historia eterna que solo comenzaba a revelar su gloria. Mientras la oscuridad prometía un nuevo amanecer, la promesa del Altísimo sonaba por encima de todo. Mis planes son de esperanza y de futuro, y en el legado de Ruth, la redención brillará para toda la humanidad. La revelación del propósito divino se asomaba en el horizonte, anhelando ser vivida y honrada a través de la fe.